Con más de 20 años en la magistratura local, el doctor Edwin Figueroa Gutarra nos brinda una entrevista sobre el sistema interamericano de derechos humanos y su repercusión en el Perú. Veamos la entrevista. ¿Cuál considera usted que es el impacto que genera este sistema interamericano de derechos humanos en los países que le integran? Yo considero que un aspecto central, fundamental del sistema interamericano reside centralmente en los postulados de la Convención Americana. Democracias como Costa Rica, Uruguay, tienen un menor número de sentencias en contra. También tienen fallos en contra por parte de la Corte. Pero yo ahí establezco una relación, pues digamos, vamos a decir, de coherencia, ¿no? A mayor respeto a los derechos humanos, menor número de sentencias en contra. A mayor afectación de los derechos humanos, un número mayor. O sea, Perú en estos momentos está en 60 fallos. Estamos a la expectativa de que la Corte publique su informe anual y según eso vamos a corroborar. Claro, usted nos menciona cifras, nos menciona la realidad de nuestro país. Sin embargo, esto ocurre casi siempre con los gobiernos de turno. Sí. No necesariamente gobiernos militares o civiles o demócratas o no demócratas, pero seguimos en la misma línea. Entonces, no ha habido una evolución positiva, ¿no?, en relación al sistema interamericano en nuestro país. Lamentablemente no. Yo creo que siempre en los coloquios internacionales, que ahora son muy, digamos, accesibles por la ventaja del Internet, dialogamos jueces latinoamericanos, iberoamericanos, y la pregunta es siempre, ¿no?, ¿y qué pasa con Perú?, ¿no? Porque los fallos contra Perú no solamente son de la época militar, de la época del terrorismo o de la no democracia, sino también se han mantenido después de que hemos regresado a la democracia, quizás en menor número, pero se han mantenido. Y eso yo creo que preocupa, ¿no? Por eso un mensaje, y permítame decirlo, como el del retiro del Perú, más bien de la Convención Americana, podría significar, ¿no?, un agravamiento de esa situación. Por el contrario, el sistema interamericano trata de ser un baremo más bien, para que no hayan mayores afectaciones. ¿Por qué? Porque hay un efecto, Alejandra, interesante de las sentencias de la Corte, que es el efecto de estandarización, ¿no? También se llama control de convencionalidad, pero para ponerlo en términos muy simples es, vamos a decir, tomar conciencia de que si hay una afectación en Perú, ¿ya?, ese tipo de situación es válida como referencia para los 20 países que formamos parte del sistema interamericano. Si algo ocurre en Chile respecto a una persona cuyos derechos se ven afectados, lo mismo, ¿no? Ese efecto de estandarización significa que esa decisión es válida para el resto de países que forman parte del sistema interamericano. Y yo creo que eso es muy valioso porque significa un fortalecimiento de la jurisprudencia. Y en este caso estamos hablando de jurisprudencia sobre derechos humanos. O sea, es una jurisprudencia calificada, es una jurisprudencia inclusive de carácter reforzado. Bien, doctor, usted ha hecho mención a algo importante, ¿no? Muchos de manera populista mencionan salirnos de las convenciones interamericanas de derechos humanos, de la Corte Interamericana, del Pacto de San José, y eso traería una cola de positiva, negativa, y finalmente, ¿qué desafíos le toca a nuestro país jugar? Claro, lo que pasa es que muchas veces olvidamos que el carácter central, eso lo dice el profesor Humberto Noguera, un chileno, pero es un tema ya reforzado en el sistema interamericano. Un matiz central de los derechos humanos es el llamado principio de progresividad. ¿Qué implica esto? Que los derechos crecen en contenido, son más amplios, se hacen, pues digamos, de un mayor alcance respecto al sistema interamericano. Y más bien no son de regresividad, vale decir, no se trata de retrocesos, ¿ya? Entonces, esto creo es una situación que olvidamos porque pienso, y creo que en esto hay una línea común en el sistema interamericano, que más bien deberíamos pensar en reforzar el sistema nacional de derechos humanos antes que pensar en retirarnos. Ahora, el retiro es una potestad de cada país, ¿no? Trinidad y Tobago ya lo hizo en 1998, Venezuela lo hizo en el año 2012,
y los resultados no son tan auspiciosos. ¿Por qué? Porque si nos retiramos de la Convención Americana, un asunto termina, digamos, en sede nacional. Ya no hay la posibilidad de tutela a nivel supranacional. Entonces, en el caso peruano, sobre todo, la figura es muy clara, ¿no? Con 60 fallos en contra, sobre un promedio de 400 sentencias de la Corte, eso nos quiere decir que poco más de 1 de cada 6 casos han sido sentencias contra Perú. Entonces, más bien la respuesta es a la inversa. La respuesta es reforzar el sistema de derechos humanos y no más bien apocarlo, ¿no? O ponerlo en una situación, vamos a decir, de desventaja. Ciertamente, cada democracia, cada gobierno, cada estado mantiene un nivel de autonomía, ¿ya? Pero todas las luces, vamos a decir, de análisis respecto al tema, nos dicen que los resultados deberían ser en contra. Aparentemente van a ser muy nocivos porque ya no va a haber la posibilidad de una tutela a nivel supranacional. Desde su experiencia como juez superior de este distrito judicial, ¿qué desafíos son los que enfrenta el Poder Judicial en la aplicación de la jurisprudencia interamericana? Yo creo que el principal es el desarrollo del llamado control de convencionalidad, ¿ya? ¿Qué significa esto? Es una manifestación de esto que comento, que es la estandarización, pues digamos, de la jurisprudencia. ¿Por qué? Porque el control de convencionalidad, junto al llamado control de legalidad y control de constitucionalidad, significa, vamos a decirlo en términos directos, supervisar que todas las decisiones nacionales cumplan con los estándares de la Convención Americana de Derechos Humanos. Entonces, ¿eso qué significa? Que, a ver, no es la idea en sí, digamos, de lo que debemos llegar, pero si un fallo de la Corte Suprema, una decisión del Tribunal Constitucional, eventualmente contradice un estándar de la Convención Americana, de la jurisprudencia de la Corte, los jueces tenemos la potestad de aplicar control de convencionalidad. Y claro, a ver, no voy a tocar el tema complejo de las sentencias, pero sí el de las leyes. Claro. ¿Ya? Si hay una ley contraria, pues digamos, aunque esto se puede extender también a los fallos, porque la recurrencia a la Corte Interamericana siempre es contenciosa, o sea, jurisdiccional, no es en forma abierta respecto a leyes nada más, ¿ya? Ello implicaría que nosotros los jueces tengamos esa posibilidad, ¿no? De poder nosotros decir, esta ley es contraria a la Convención Americana de Derechos Humanos, algo muy similar al control difuso, ¿ya? Y por lo tanto, eventualmente, ¿no? Que una ley o una decisión jurisdiccional que involucraría, ¿ya? A la Corte Suprema y al Tribunal Constitucional, digamos nosotros, tiene que cumplir con el control de convencionalidad, que es un tema complejo, ¿no? O sea, es un tema muy debatible, porque sería muy también difícil de señalar que un juez nacional, vamos a decir, de segundo grado, de tercer grado, contradiga una decisión de la Corte Suprema, aspecto o nivel en el cual termina el debate jurisdiccional, ¿ya? O del Tribunal Constitucional. Pero ya tenemos el caso, por ejemplo, de Huatuco Huatuco, un precedente vinculante del Tribunal Constitucional, respecto al cual pues había todo un tema de derechos de los servidores laborales públicos, ¿no? Se privilegiaba, es cierto, la meritocracia, pero se impulsaba a un nivel sumamente restrictivo, ¿ya? Y pues una sala laboral de Lima, una sala laboral de Trujillo, una sala también de Chiclayo, pues optaron por más bien definir, ¿no? Que esa decisión del tribunal era contraria a estándares supranacionales. Y la idea fue, a ver, no tanto como inaplicarla, pero sí decir que es contraria esa posición de esos altos tribunales respecto a los derechos económicos, sociales y culturales que protege la Convención Americana. Incluidos los laborales, ¿no? También. Bien, usted nos hace mención de ello, pero también considera que hay reformas que realizar para fortalecer la relación entre este sistema interamericano de derechos humanos y el sistema judicial peruano. Yo creo que sí, Definitivamente necesitamos, creo, los jueces imbuirnos
de la relevancia, ¿no?, del sistema interamericano, ¿ya? Y quizás no que tengamos que llegar a estas situaciones que siempre son complejas de control difuso, de control de constitucionalidad, de control de comisionalidad, que ocurren cuando hay situaciones más bien de normas, ¿no?, y decisiones contrarias a estos estándares de la Convención. Y claro, a ver, no es que nosotros privilegiemos a un tribunal supranacional por encima de uno nacional, pero el artículo 27 de la Convención de Viena sobre los Tratados es una línea importantísima en este tema, porque dice que los países no pueden alegar cuestiones de derecho interno para no cumplir con un tratado internacional. Y en el caso de la Convención Americana, tiene todas las condiciones de tratado supranacional. Por lo tanto, nuestra obligación es cumplir con ese mandamiento, con esa previsión que establece la Convención Americana. Finalmente, una pregunta de cajón. ¿Qué impacto tiene la permanencia de un país en el sistema internacional de su soberanía, ¿no? Siempre importante, siempre importante. La soberanía hay que entenderla hoy en día en un concepto, digamos, más anclado en el derecho constitucional, como una comunión también de caracteres, ¿ya? Hay un profesor alemán importante en estos temas que se llama Peter Heberle, que nos habla del concepto de fraternidad de intérpretes, ¿no?, de la Constitución, de las leyes, etcétera, porque nos dice que todos podemos interpretar, pero hay una interpretación prevalente que es la que hacen los jueces constitucionales. Y los jueces constitucionales tienen una misión de defensa de la Constitución. Yo creo que el sistema interamericano nos ayuda a tomar más conciencia de nuestro propio quehacer, ¿ya? Y en ese sentido, su importancia, pues, digamos, es de primer orden. Y permítame decirlo, en los cursos de la Academia de la Magistratura, en los cuales yo participo activamente en la docencia, tenemos centralmente esa perspectiva, ¿ya?, que tienen los jueces y fiscales en los programas de aspirantes, en los programas de ascenso, en los programas de actualización y perfeccionamiento, siempre recalar, ¿no?, en la importancia de este tema. Bajo una premisa, retorno a lo que inicialmente decían, bajo una premisa muy puntual. Si el sistema interamericano, con sus estándares, está en la mente de los jueces y fiscales del país, ¿ya?, es altamente probable que los casos terminen en sede nacional y que no tengan que irse al sistema supranacional. Entonces, yo tengo la esperanza, por lo menos personal, de que con los años dejemos ese nada honroso primer lugar, ¿ya? Porque definitivamente estar en el primer lugar significa Que no tener respetamos la los calidad, por supuesto que sí, tener la calidad de uno de los países o del país que más bien menos respeta los derechos humanos, ¿no? Y la conclusión es tajante. Bien, doctor, agradecemos su presencia en el programa. ¿Algo más que desea agregar? Solamente que este tema da para una discusión muy amplia. Hay muchos más temas respecto al sistema interamericano, pero esperamos nosotros que estas propuestas de retiro del sistema interamericano, que estas iniciativas para que Perú, pues digamos, ya no pueda pertenecer o adscribirse a este sistema, simplemente no prosperen, porque sería, digamos, afectar ese sentido que lo he señalado de progresividad de los derechos humanos. Yo creo que los derechos humanos no son regresivos, son más bien progresivos. Bien, agradecemos la presencia del doctor Edwin Figueroa Gutarra, juez superior titular de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, quien ha tenido a bien explicarnos sobre el trabajo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el sistema que engloba a muchos países miembros. Ya sabemos que tenemos que trabajar más en nuestros derechos humanos. Con nosotros será hasta una próxima oportunidad. No se olviden que este programa es Yaicuna Judicial. Este programa es producido por la Oficina de Imagen Institucional de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, una gestión al servicio de las personas.